Te saludamos en esta hora del día. Le damos gracias al Altísimo por permitirnos estar nuevamente aquí contigo para compartir nuevamente una reflexión. Reflexión que nos hace pensar en la vida que tenemos ahora como hijos de Dios, creyentes, y no solamente creyentes, sino practicantes que vivimos en la palabra de Dios. Vivimos por ella, como dijo Jesús, que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, del Padre, de nuestro Padre Dios. Así pues, vamos a compartir en esta hora algo bien importante. Toda la palabra de Dios es importante, muy importante. Como también es importante que esa misma palabra nosotros realmente la vivamos, la creamos, la pongamos en práctica. No sé si tú te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado a ti. No sé, espero que sí. Porque si no te das cuenta de lo que Dios te ha dado, entonces te veo en crisis, te veo en muchas necesidades, padeciendo. En el reino de Dios, pero con padecimientos, con muchas necesidades, pudiendo vivir de otra manera, porque es que estamos en el reino de Dios y la palabra nos enseña que en el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia, lo que Dios siempre hace en su mismo reino, que es correcto, bendecirnos, sustentarnos. Paz, sabiendo que tenemos la paz de Él, ¿sí? Hemos recibido la paz de Dios a través de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios y nuestra alma está en paz. Y gozo, imagínate, gozo, felicidad, alegría de vivir, de poder ser nosotros reconocidos como hijos de Dios y poder estar viviendo una nueva manera de vida, que es una vida espiritual. Entonces vamos a ver si tú te has dado cuenta de esto. Espero que sí. Y si no, pues está a tiempo. En Romanos capítulo 12, versículo 3, aquí hay una palabra que vamos a meditarla en esta mañana. Dice, digo pues, versículo 3, por la gracia que me es dada, Pablo hablando a los romanos, a la iglesia de Roma, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, no sé si te has dado cuenta de que tú tienes una medida de fe. Tú y yo tenemos una medida de fe que Dios nos dio. Y es a través de esa fe que Dios quiere que nosotros en estos postreros tiempos vivamos. Y es bien, bien importante, sumamente importante para nosotros como iglesia. Como iglesia debemos de tener esto bien claro. Y no solamente claro, sino estar viviendo en esa medida que Él nos dio de fe. En esa medida de fe. ¿Recuerda lo que dice Romanos 1:17? Mas la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe que vivirá. Correcto, tú lo has dicho. La medida de fe es importante. Nosotros tenemos y debemos depender de esa medida de fe que Dios nos dio. Debemos de apropiarnos de esa medida de fe que Dios nos dio.
está en ti, está en mí, está en la iglesia, está en todo aquel que ha nacido de nuevo. La medida de fe consiste en que Dios le ha concedido creer a la palabra que Él ha dicho, que ha salido de su boca. ¿Sí? Esa es la medida de fe. Que si puede creer a toda la palabra, a todos las riquezas, las inescrutables riquezas de los tesoros de Jesucristo, pues imagínate, va a disfrutar, va a ser una persona que va a vivir una vida plena, al 100%. Dios, dice la Escritura, que Él a cada uno, como está aquí, nos dio la medida de fe. Y esa medida es suficiente para nosotros vivir en victoria. Sobre todo en estos postreros tiempos. Tiempos que ya han cambiado y van a seguir cambiando. Pero que la iglesia no vive por los tiempos. La iglesia no debe estar sometida a los tiempos del mundo. La iglesia no debe permanecer pendiente y vivir conforme a los tiempos del mundo. No, nosotros debemos de vivir conforme a los tiempos de Dios, porque en sus manos están nuestros tiempos. Y los tiempos de Dios son buenos. Los tiempos de Dios son agradables, son perfectos. Los tiempos de Dios nos traen bendición y vida eterna. Los tiempos de Dios, este tiempo de la gracia que Dios ha establecido, porque Dios, ahora estamos viviendo en un periodo de gracia, empezó hace 2000 años, y este periodo de gracia, lo que Dios está haciendo es trayendo restauración a los suyos, a sus hijos, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y para poder que se cumpla ese propósito divino en nuestra vida, entonces Él nos dio la fe. La fe. La fe es un don de Dios. Está la fe natural y está la fe espiritual. Son dos cosas diferentes. A pesar de que es la misma palabra, pero no actúan igual. Porque la fe natural actúa en lo que ve, en lo que está viendo y cree y piensa que va a ser así. Por ejemplo, yo creo que la silla me va a sostener. Yo creo que me va a montar en un avión y voy a llegar a otra ciudad. Eso es creer porque lo estoy viendo, lo veo. Mi vista lo contempla. Entonces pongo la fe, la creencia en que eso va a ser así, que la silla me va a sostener, que puedo ir en un avión, que no se va a caer el avión, que voy a llegar a otra ciudad. Ahora, la fe de Dios es diferente. La fe de Dios es creer sin ver y creer a su palabra, tener toda confianza en su palabra. Hay algo que nos dice aquí Marcos capítulo 9, vamos a mirar este versículo que es importante para nosotros. Marcos capítulo 9, versículo 23, donde le traen a Jesús un muchacho que los discípulos no habían podido sanar de un espíritu inmundo que lo gobernaba. En el verso 16 dice de Marcos 9, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondió él, dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio
a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Esas fueron las palabras del padre del muchacho. Ahora Jesús se inquieta y los amonesta a sus discípulos. Le dice: generación de ¿qué? De incrédulos. ¿Por qué? Porque ya tenían la orden de echar fuera demonios, de sanar a las personas. Pero ellos no pudieron, no fueron capaces de sacar fuera este demonio. Ahora, dice aquí algo bien importante: es Jesús le dice al Padre, le dice: si puedes creer, al que cree todo es posible. Apropiémonos de eso. Esa es la manera de nosotros poder vivir por fe. Apropiarnos de que la fe lo puede llevar a cabo todo, porque la fe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Este hombre le dice: creo, ayuda mi incredulidad. No tenía fe y recibió fe para creer, porque es que es a través de la fe que somos salvos. La fe nos trae salvación, como dice Efesios capítulo 2, verso 8. Vamos a mirarlo un momentico. Efesios capítulo 2. Y es bien importante que nosotros tengamos esto en nuestro corazón como una verdad en nuestra vida. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el don de Dios? La fe. La fe que Dios dio, como dice ahí más adelante, como una medida para nosotros vivir. Ahora, esa fe nos hace salvos de cualquier circunstancia aquí bajo los cielos. Dime tú, preguntémonos en esta hora: ¿qué no podrá hacer la fe? ¿O hasta dónde llegará la fe? ¿Cuáles serán los límites de la fe? ¿Tendrá la fe algún límite? ¿Será que la fe en ciertas áreas de la vida del hombre y en las circunstancias de la vida del ser humano, será que la fe estará limitada en ciertas áreas? De hecho, tú estás respondiéndote ahí que no. Bueno, si nosotros respondemos que no, que la fe no está limitada, entonces ¿por qué sí está limitada en nosotros para usarla? Porque sí tenemos que vivir deprimidos, vivir angustiados, vivir con ansiedad, vivir estresados. ¿Por qué? Si tenemos la fe de Dios, la fe que Él nos dio. Por eso necesitamos volver a las raíces de nuestra salvación. Necesitamos recordar cómo fue que iniciamos nuestra vida en el Evangelio de la gracia. Colosenses dice que de la manera que recibimos a Jesucristo, permanezcamos en Él. Y la manera en que lo recibimos fue por fe. Ahora, esa fe que Él nos ha dado debe de permanecer hasta que Él nos llame a su presencia o venga por nosotros. Una de las dos cosas se tiene que dar. Pero no podemos seguir nosotros sufriendo
padeciendo, estando angustiados, deprimidos, ¿ah? Sin ver salidas, buscando ayuda de Egipto, de los hombres, si Dios nos ha concedido su fe. Y dice que la fe tiene más valor que el oro y que la plata. Imagínate eso. Tiene un valor inmenso, incalculable. ¿Por qué no entonces nosotros usar esa medida de fe para nuestro beneficio, para nuestro provecho? Ahora, hay algo bien importante que sí nos toca a nosotros hacer, ¿sí? Porque de la misma manera que todos los días, tú y yo, religiosamente, sagradamente, nos sentamos a la mesa en la mañana, al mediodía y por la tarde, y uno que otro tiempito por ahí, nos sentamos a comer, a alimentar nuestro cuerpo con manjares hasta donde podemos alimentarnos gustosamente, que nuestro paladar queda satisfecho, que nuestro corazón queda contento con lo que comemos. Si nosotros hacemos eso sagradamente, ¿por qué entonces también de la misma manera sagradamente oímos siempre la fe? Todos los días, desde que nos levantamos hasta al acostarnos, nuestros oídos tienen que oír la fe. Por eso Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. El problema es que muchas veces nosotros lo que más oímos es lo que el mundo está diciendo, es lo que el mundo está anunciando, es los titulares del mundo cada día. Y si tú ves, el mundo va de mal en peor y seguirá así. Y seguirá así porque los gobiernos y los reinos son gobernados por los hombres. Y los corazones de los hombres en estos postreros tiempos dice que son aborrecedores de lo bueno, son injustos, son crueles y malvados. Entonces aquí no hay escapatoria, no hay lugar donde tú y yo estemos de que no veamos la injusticia y la maldad de los hombres. Ahora, si somos diligentes con nuestra vida personal, con nuestra manera de alimentarnos espiritualmente y escuchamos a la fe hablar, las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Porque empezando que la fe dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en estos postreros tiempos donde hay más crisis, donde hay más enfermedades, plagas, pestilencia, donde el hombre se levanta contra el hombre, donde los padres se levantan contra los hijos contra los padres, donde hay una anarquía total, donde hay confusión total. Escucha, la iglesia debe de saber de que ella está en el reino y que no vive por lo que sus ojos ven, sino por lo que sus oídos oyen de la palabra de Dios. Viviremos más tranquilos y seguros. Viviremos más tranquilos y seguros. Entonces, vamos a Hebreos. Yo sé que tú has leído muchas veces Hebreos, lo conoces de memoria y es bueno saber y repetir las mismas cosas, como dijo el apóstol Pablo, porque para ustedes es seguro. Hebreos dice, nos desmenuza cómo es la fe. Dice, es pues la fe. Ahora te va a decir cómo es la fe. Por si alguien no sabe cómo es la fe, cómo actúa la fe.
de qué manera la fe se manifiesta. ¿Sí? Aquí está bien claro. Te dice cómo es. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros en el reino? ¿Qué tú esperas de Dios? Piénsalo. ¿Qué tú esperas? Cada vez que tú te arrodillas o sentado o acostado, como quiera que sea la posición, pero estás en un diálogo con Dios, le estás pidiendo a Dios, estás levantando oración a Dios. ¿Qué tú esperas de esa oración que le haces a Dios? ¿Qué tú esperas? Pues tú esperas que Él te conteste, que Él te conceda eso que le pediste en la oración. ¿Cierto? Correcto. Entonces dice que es la certeza. O sea, que tú vas a confirmar, escucha esto, que tú y yo vamos a confirmar por ser hijos de Dios que la fe que Dios nos dio es efectiva. Es efectiva. Vamos a ponerlo así. Resulta de que tú trabajas en una empresa X y cada 15 días a ti te dan un cheque. Tú vas al banco y te presentas en la ventanilla y dices, vengo a cobrar este cheque. La persona encargada mira el cheque, lo mete en la computadora, mira que es una empresa que está ahí, que son clientes, mira que esté firmado, mira que tiene los sellos y mira que tú lo hayas firmado. ¿Y tú qué estás esperando? Con certeza, ¿qué tú estás esperando? Que ese cheque sea efectivo, se convierta en moneda corriente en tus manos. ¿Cierto? Ok. Entonces, de la misma manera, nosotros, cada vez que tú y yo vamos a la comunión, como dijo Jesús, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué tú y yo esperamos? De que cada vez que entramos a la presencia de Dios, en el precioso nombre de Jesucristo, y llevamos o elevamos una petición al que nosotros necesitamos porque no podemos muchas veces solucionar nuestros problemas, nuestras enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, cuando salimos en público, cuando volvemos a nuestra rutina o vida común, vida diaria, entonces resulta de que esa oración es como un cheque que ahora allá afuera Dios lo va a hacer efectivo. Dios va a recompensar. Como dice Hebreos adelantico, esa fe con la que tú y yo nos acercamos a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice que cuando uno se acerca es necesario creer que Él existe y que cada vez que nosotros nos acercamos creyendo que Él existe, Él nos da el galardón. ¿Cuál es ese galardón? La certeza, la fe de que ella va a actuar en nuestra vida porque nos la dio para eso. Porque mira, la fe o la palabra de Dios nunca va a fallar. Dios nunca te va a mentir. Dios no es mentiroso como el diablo. El diablo es mentiroso. Siempre ha sido mentiroso. Después de que se halló iniquidad en él, fue mentiroso. Empezó con su mentira y eso hasta el día de hoy la mentira a él le ha operado, pero en la iglesia no debe de operar. La mentira es inservible, no puede actuar. Entonces nosotros no podemos tener el mismo concepto de Dios, que Él de pronto puede fallar su palabra, que de pronto Él se olvidó de nuestra petición, que de pronto Él no quiso o estuvo tan ocupado que realmente no tuvo tiempo para contestarnos nuestra petición. No, nunca. Entonces resulta de que ese don de fe, esa medida de fe,
es para que confirmemos que la palabra de Dios va a actuar en tu vida y a tu alrededor. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Gloria al Señor. Como cuando aquel pasaje que nos muestra, nos narra la historia, cuando Eliseo estuvo con Elías y Elías fue arrebatado y se le cayó el manto y Eliseo lo cogió y iba a pasar el río, el Jordán, y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó con el manto, golpeó las aguas, dice que se dividieron. Aleluya. Como aquella mujer que Dios le habló, era viuda, tenía un hijo y mandó al profeta Elías y le dijo, ve donde ella porque ella te va a sostener a ti. Ustedes van a estar, los tres van a estar sostenidos por mí. Y Elías le dice, haz la arepita, la tortica, hazla, porque Dios ha dicho que el aceite no va a menguar ni la harina va a escasear. Y dice que esa mujer hizo como el profeta le hizo, y así estuvieron todo el tiempo hasta que volvió a derramar Dios aguas en la tierra. Esa es la palabra de Dios, esa es la medida de fe que tú tienes. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Como decía mi abuela, y usted ahogándose en un vaso de agua, a veces entristecemos al Espíritu Santo porque Él nos dice, pero Dios te dio la fe. Es más, mira, esto es glorioso, mira, la fe que actúa por medio de la presencia del Espíritu Santo y en el amor que Dios nos ha dado. Porque la fe actúa por el amor. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó Dios, que actuó la fe de Él en nosotros para salvarnos. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. De la misma manera, ahora la fe sigue actuando por causa del amor, porque el amor de Dios fue derramado en tu corazón y en el mío. Y como dijo el maestro, ¿qué padre de ustedes cuando si su hijo les pide un pan, ustedes les van a dar una piedra? De la misma manera es Dios con nosotros. Si le pedimos que cada día el Espíritu Santo sea más real, si le pedimos que nos sane, si le pedimos que nos libre de las depresiones, de las tristezas, de las ansiedades, del estrés, de pensar mal a toda hora, si le pedimos, Él nos va a conceder eso en su gracia. Dice, la certeza y la convicción, convencidos como un hecho de que la palabra de Dios es real. A pesar de que nuestros sentidos no vean realizado en el momento la petición que le hayamos hecho, o la fe, verla en el momento llevado a cabo. Pero estamos convencidos, como un hecho, que la fe va a actuar, como vuelvo y te digo, el profeta Eliseo dijo, ¿dónde está el Dios? Y estuvo convencido de que las aguas se iban a abrir. Y la mujer viuda estuvo convencida de que la arepa, el aceite y la harina no iba a escasear. Como este hombre estuvo convencido de que Jesús iba a sanar a su hijo. O aquella mujer estuvo convencida de que si tan solo tocara el manto iba a ser sana. Gente que la fe viven convencidos que la fe es real y es poderosa para hacer milagros. Por eso Él nos dio la fe. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana por aquellos que hayamos recibido esta palabra, que nos hemos dado cuenta que tenemos la fe. Tú tienes la fe de Dios. Ten fe en Dios. Jesús le dijo, ten fe en Dios. Y después dijo, tengan fe, la fe que tienen en Dios, ténganla en mí también. Tengamos fe para que la fe actúe a nuestro favor y con ella recibamos todos los galardones que el Padre tiene. Salud, paz, prosperidad, gozo. Todo el fruto del Espíritu.
Las grandes cosas Dios las tiene para nosotros. Recuerda, tú eres la niña de sus ojos. Y Él, la razón de Él ser el rey es por ti y por mí. Y lo más grande y lo más precioso que tiene Dios en esta hora en la tierra es su iglesia. Porque dio su vida por ella. Así que no vivamos más comiendo migajas. Comamos pan de vida, que a vida eterna nos lleva ese pan. Te bendigo en esta hora y declaro que la gracia de Dios por haber recibido este mensaje y por creerlo va a estar en tu vida, porque ciertamente con certeza y convicción vas a alcanzar el galardón que Dios tiene para ti. Que tengas un feliz y bendecido día.